de la Red de Cuidado y Desarrollo Infantil, donde por medio de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube nos pueden seguir y estar atentas y atentos para más publicaciones como este webinar o bien de otro tipo. Nos pueden encontrar como @redcudicr y también como Redcudi Secretaría Técnica. Además, también les invitamos a que puedan seguir la página www.redcuidoinfantil.go.cr, específicamente en la sección de crianza positiva, en donde encuentran muchísimos recursos que les pueden ser de utilidad para su trabajo cotidiano. También pueden encontrar materiales de interés sobre el tema de prevención de quemaduras y otros sobre crianza y desarrollo infantil en las redes de UNICEF Costa Rica y de la asociación ASOQUEM, que en Facebook la pueden encontrar como ucinq.cr. Antes de que iniciemos formalmente, quisiéramos invitarles a que en diferentes momentos que tengamos a lo largo de esta actividad puedan hacer sus preguntas con total confianza. Y como es costumbre, también les adelantamos que en el transcurso de la tarde vamos a estar publicando en el Facebook de la red sobre esta actividad y les agradecemos desde ya que nos puedan hacer saber sus impresiones y sus comentarios. Estamos muy felices porque sabemos que hoy nos acompañan personas de diferentes partes del país y nos sumamos de esta manera a este objetivo general de contar con más herramientas para procurar el desarrollo integral de las niñas y los niños en nuestro país por parte de las personas cuidadoras, las docentes y los docentes, las familias, padres, madres, en fin. Quisiéramos invitarles a que en esta mañana podamos sacar el máximo provecho a esta actividad y que nos sintamos en familia, en casa. Lo único que les quedamos debiendo es el cafecito, pero bueno, ahí nos podemos traer el fresquito, el agüita, el juguito, el yogurcito, lo que ustedes deseen para que se sientan con total confianza en este que es su espacio. Por esta razón, me gustaría, antes de que pasáramos a la parte un poco más formal, que quienes lo tengan a bien y les sea posible, puedan proyectar su imagen, si así pueden, si pueden activar la cámara, si no, no se preocupen, y abrir su audio y presentarse, decirnos desde cuál alternativa de cuidado se están conectando, desde qué parte del país. Nos encantaría muchísimo, si lo tuvieran a bien y a quienes les sea posible, ponerle rostro a estas personas que aquí estamos conectadas para sentirnos muchísimo más en casa y muchísimo más en confianza, sabiendo con quién estamos compartiendo este espacio. Entonces, quienes lo tengan a bien, este espacio es de ustedes. Por favor, abren micrófono y se pueden presentar. Buenos días, mi nombre es Naya Céspedes y soy la directora del Centro Infantil Huellitas de Colores. Hola, bienvenida, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Leonela, del CQ de Atenas. Soy la directora. Excelente, bienvenida, doña Leonela. Muchas gracias por la puntualidad. Buenos días. Mi nombre es Wendy Esquivel Martín, soy del Centro Integral Huellitas Felices en Puerto Viejo de Sarapiquí. Excelente, bienvenida. Muchas gracias por conectarse. Buenos días. Mi nombre es Joana Olarte del CECUDI de Flores. Soy la coordinadora. Muchas gracias por la oportunidad. A usted por estar acá, bienvenida. ¿Alguien más quisiera presentarse? Adelante, por favor, veo una manita alzada. Y ya activé las cámaras. Hola. Hola, Buenos días. Mi nombre es María Arquero, de Instituto San Isidro, Pita. Excelente, bienvenida. Muchas gracias por conectarse. Gracias. Gracias.
¿Alguien más quisiera presentarse? Buenos días. Buenos días, Buenos mi días. nombre es Kembly y soy del CECUDI de Flores y soy docente. Excelente, Kembly, bienvenida. Y veo por acá una Buenos mano. días, doña Excel. Buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Cintia Bermúdez Chavarría, la presidenta de la Asociación Sobreviviendo a Quemaduras. Y bueno, estoy muy feliz y yo sé que mis compañeros también de oír y ver a tantas personas unidas en este día tan importante. Hoy nos vestimos de amarillo, hoy nos vestimos de prevención. Gracias UNICEF, gracias PANI, gracias Red Cudi por todo el apoyo. Excelente, muchas gracias a ustedes por este espacio tan maravilloso. ¿Alguien más quisiera presentarse? Hola, buenos días. Mi nombre es Priscila Villegas, del Centro Integral Las Tortuguitas en Puerto Viejo, Sarapiquí. Bienvenida, muchas gracias. Mi nombre es Mayra, soy docente del Centro Integral Huellitas Felices en Puerto Viejo, Sarapiquí. Muchas gracias por esta charla que nos van a dar, les agradezco. Con mucho gusto, gracias por estar aquí. Y veo que el doctor Siri tiene la... Ay, perdón, adelante, por favor. ¿Alguien iba a hablar? Adelante, por favor, no pude ver quién. Hola, buenos días. Mi nombre es Marianela García. Soy docente, trabajo en Guardería Castillo Infantil, Guanacaste, Liberia. Excelente, bienvenida. Gracias. Veo dos manitas alzadas de la Master Parra y el doctor Siri. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Es para mí un gusto saludarles. Yo soy Gina Parra, montañés. Trabajo en el área de rehabilitación en el Hospital Nacional de Niños y hoy pues muy contenta de poder compartir con todos ustedes. Muchos éxitos en la actividad. Gracias, bienvenida y muchas gracias por este espacio tan rico que nos están facilitando. Doctor Parra. Bueno, buenos días, yo soy el doctor Siri. Saludos Perdón. a los compañeros del Hospital Nacional de Niños, a Cintia Bermúdez, a Gina, y veo a Lina, y a todos los que están tal vez ahí hoy escuchándonos, ¿verdad? Igual a mis compañeros también de la Universidad Latina. Es un placer estar escuchando gente de tan lejos en el país. Ahí estoy oyendo los de Puerto Viejo, Sarapiquí. Yo trabajé en Puerto Viejo, Sarapiquí en mis años iniciales como médico, así que me da mucho sentimiento también escucharlos. Ahí andaba por todo ese río y por esas colonias, pero también trabajé en muchos otros lugares del país en conjunto con mis compañeros de la unidad del Hospital de Niños. Y bueno, y ahora desde esta otra función, pero siempre apoyando en todo lo que necesiten. Muchas gracias, doctor Siri. Gracias por este espacio tan valioso que nos facilita. Y hace un ratito había visto una manita alzada del Centro Infantil Ana Frank. Por favor, adelante. Hola, buenos días. Sí, mi nombre es Pamela Logan. Acá estamos varias asistentes del Centro Infantil Ana Frank en Purral. Excelente, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra persona que quisiera presentarse que no le haya sido posible. Hola Itze, buenos días. Buenos días. Soy Mariana de Southwest School. Un gusto estar por acá y gracias por la actividad, ¿verdad? Tan importante. Gracias a ustedes por conectarse, un placer. Buenos días, mi nombre es Wander Segura Mesén, de parte del Centro Integral Las Tortuguitas, acá del lado de Sarapiquí. Un placer, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes. Cinia tiene la mano alzada, adelante, por favor. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Cinia Miranda, soy la oficial de comunicación de UNICEF en Costa Rica y trabajamos siempre con
Azoken, y con por supuesto, con la Red CUDI. Así es que nos alegra muchísimo tener este espacio de encuentro y de reflexión con ustedes en un día tan especial y ante todo que nos abre una nueva oportunidad de llevar este mensaje a los padres, madres y cuidadores. Y ustedes como facilitadores y docentes en los centros de cuidado y desarrollo infantil son un recurso maravilloso y sumamente potente. Así es que en nombre de UNICEF agradecerle por ese trabajo maravilloso que ustedes hacen todos los días con los niños y niñas de este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cinia. No sé si hay alguien más que se quiera presentar, que no le haya sido posible. Bueno, yo no me he presentado, qué barbaridad. Creo que ya he tenido el gusto con la mayoría de compartir. Mi nombre es Itzel Granado, soy trabajadora social en la Secretaría Técnica de la Red de Cuido y estoy sumamente feliz y agradecida de poder compartir con ustedes en este espacio. Sé que las mañanas son muy ocupadas y máxime que es el momento en el que a veces estamos incluso todavía recibiendo niñas y niños, entonces es sumamente valioso que hayan sacado este rato para estar acá y pues que le saquemos el máximo provecho. Les recuerdo también que vamos a estar grabando la sesión para poder publicar el video en nuestras redes sociales y de esta manera tanto ustedes lo pueden compartir con otras alternativas de atención cercanas o con las que convivan, con las mismas familias, con otras personas, para que más personas se enteren sobre estas acciones tan necesarias para prevenir quemaduras. Desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es UNICEF por sus siglas en inglés, la Asociación Sobreviviendo a Quemaduras, que trabaja apoyando a niñas, niños y familias que llegan al Hospital Nacional de Niños, y la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil, les damos nuevamente la más cordial bienvenida a ustedes que han sacado tiempo de estas actividades diarias y por supuesto a las personas expositoras de Azoken. Como ya lo hemos venido anunciando, hoy es una fecha sumamente especial porque es el Día Latinoamericano de Prevención de Quemaduras y en el marco de esta fecha y de la colaboración entre UNICEF, Azoken y la Red CUDI, vamos a realizar esta actividad de prevenir quemaduras en el hogar, en el centro infantil y en todo lugar. Para hablarnos de por qué esta presencia remota desde todo el país es tan clave para la prevención de las quemaduras infantiles y el papel que tenemos desde la red en esta coordinación interinstitucional, y como representante de la organización anfitriona, saludamos y le damos la bienvenida a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Yariela Quiroz Álvarez. Doña Yariela, adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Como lo dice Ixel, para nosotros es un momento que nos llena muchísimo de ilusión. Desde que iniciamos hace un tiempo atrás la coordinación con Azoken, vemos la posibilidad de llegar cada vez a más familias y a más niños y sobre todo asociarnos con nuestros centros infantiles que están presentes en todo el país. Nosotros nos constituimos por más de 1.200 centros infantiles. Hoy nos acompaña una parte importantísima de estos centros comprometidos con el cuidado y el desarrollo infantil de la niñez. Y sabemos que esta es una plataforma idónea para poder multiplicar el mensaje de la prevención de quemaduras, no solamente dentro del centro de cuidado, sino también con las familias y las personas cuidadoras de nuestras niñas y nuestros niños. Agradecerles a Azoken, al doctor Carlos, a Gina, a la niña Cintia y a UNICEF por hacer posible estos espacios que tenemos y este contacto con las alternativas de cuidado, llevando información de primera calidad, y también a las alternativas de cuidado por estar aquí presentes, porque sabemos que este es un horario complicadito, están los niños ahí corriendo por todo lado, pero siempre hay un compromiso enorme de parte de las alternativas para poder escuchar los mensajes que desde la Red CUDI llevamos. Así que muchísimas gracias, espero que disfrutemos muchísimo de este espacio matutino y que sea de mucho provecho. Y también, bueno, pues me encanta ver la representación desde la academia. Bienvenida a la academia para todo lo que podamos hacer en conjunto con la Red de Cuidado. Un abrazo y disfrutemos de este espacio. Muchísimas gracias, doña Yariela. Y de seguido vamos a darle la bienvenida
a una persona que le encanta sumar fuerzas y que nos recuerda qué es UNICEF a nivel mundial y la labor que ha realizado este fondo u organismo internacional junto con Azuqué en los más recientes 5 años y con Red Cudi también. Así le damos el pase a doña Cinia Miranda Cascante, que es la oficial de comunicación y alianzas de UNICEF. Adelante, por favor. Muy buenos días. Para no repetir lo que ya les decía, pues de nuevo, contarles muy brevemente que UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es un organismo que ahora casualmente el 11 de diciembre cumplimos 75 años de estar trabajando alrededor del mundo en la promoción y defensa de los derechos de la niñez. Nacimos para atender a los niños que fueron afectados por la guerra, pero dichosamente con el tiempo hemos ido ampliando nuestra misión y nuestro trabajo para trabajar en el desarrollo, precisamente en el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes. Y ahora hablamos de las juventudes porque desde hace unos años para acá, UNICEF también está haciendo un trabajo mucho más directo con jóvenes entre 18 y 24 años que ven ahora la necesidad de incorporarse al mercado laboral, además que enfrentan grandes desafíos en temas de educación y hoy que ya lo vimos en nuestros hogares con el tema de las tecnologías de la información y la comunicación y sabemos los desafíos que hemos venido enfrentando ahora con la virtualización de las clases. Así es que UNICEF es, en cortito, es un organismo que empezó y yo digo siempre que todos tenemos la marca de UNICEF en el brazo porque empezamos con las vacunas hace muchos, muchos años. Costa Rica fue de las primeras ayudas. Después volvimos con el tema de los niños, con todo lo que fue la alimentación y la leche. UNICEF trajo la primera planta de procesadora de leche en Costa Rica, que ahí nació la Dos Pinos. Y después fuimos trabajando todo el tema de micronutrientes. La fortificación del azúcar con vitamina A, la prevención del bocio con la sal y la yodización de la sal. Así es que estamos en los hogares, solamente que durante mucho tiempo yo digo que éramos más de perfil bajo, pero ahora, ante todo, y en los últimos años, hemos venido trabajando con más fuerza porque entendemos que el mayor desafío es llegar a los hogares y a los corazones de las familias, porque es en las familias donde empieza el cuidado y el desarrollo integral de los niños. Es en la primera infancia donde como país podemos hacer la mejor inversión y como familias es donde sentamos las bases para garantizar que tengamos ciudadanos en el presente y en el futuro que realmente puedan lograr el desarrollo pleno de su potencial y ante todo que puedan hacer realidad sus derechos. Es en la casa donde empieza y uno de los temas que nos llegó también al corazón y por el cual nos fuimos vinculando con el Hospital de Niños tiene que ver precisamente con la prevención de quemaduras. Hasta que no empezamos a trabajar con ellos, no vimos los grandes impactos que esto puede tener en la vida y nuestra aspiración era trabajar con muchos más temas, como era la prevención también de mordeduras o intoxicaciones en el hogar. Y creo que este acercamiento con el hospital es muy importante porque creo que ellos tienen un gran experticio, un conocimiento que es de gran utilidad para las alternativas de cuidado y para poder llevárselo a las familias. Así es que también de nuevo mi agradecimiento para Suquén y para el hospital por todo lo que el trabajo que han venido realizando a lo largo de estos años, pero también por todo el nuevo trabajo que vamos a hacer porque siempre hemos dicho que una de las principales formas de violencia que tenemos en nuestros hogares y quizás la más invisible es la negligencia. Y hoy vamos a ver en la charla también que nos ofrece el hospital cómo a veces los padres pecan por omisión y no por que intencionalmente quieran hacerlo y es alertar y activar en todos nuestros sentidos para asegurarnos que nuestros niños estén lo mejor cuidados en nuestros hogares, pero ante todo que ustedes también como facilitadores de los centros también puedan alertar a los padres de un montón de cosas que a veces nosotros mismos no vemos o que no ponemos atención, por ejemplo, los espacios en la cocina o incluso cuando estamos practicando algunos juegos en las alternativas de cuidado en la cocina y eso, desde ya ahí empezar a activar las alertas para que los niños sepan que son espacios que no pueden estar, no porque no deban, sino porque tenemos que garantizar que tengan su seguridad. Así es que esto va a ser parte de estos aprendizajes y de la construcción colectiva de conocimientos que vamos a hacer hoy. Así es que de nuevo, muchísimas gracias y espero que esta charla sea la primera de muchas otras más donde podamos llegar a cada una de las alternativas y a cada una de las casas de las familias de Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Simia.
Y bueno, ahora lo que vinimos, vamos a empezar con el tema de fondo y es por eso que solicitamos a la doctora Alina Saborío, quien es integrante de la Junta Directiva de ASOQUEM en su condición de vocal, que por favor nos dirija unas palabras introductorias. Muy buenos días a todos. Espero que me escuchen ahí bien. Sí, bueno, perfecto. Es para nosotros un gusto tener la oportunidad de poder llevar la información y el conocimiento, ¿verdad?, a todas las personas que realmente tengan una oportunidad de hacer una diferencia en el cuidado de nuestros niños y específicamente en la parte de la prevención. Yo soy médico especialista en rehabilitación y tenemos un equipo que hemos trabajado los últimos años con los niños con sobrevivientes de quemaduras y en su proceso agudo también. Y para nosotros sabemos que la principal herramienta que tenemos es la prevención. Nosotros queremos realmente que ningún niño vaya a sufrir una quemadura, ¿verdad? Esa sería nuestro principal meta. Pero lo importante es que para llegar a esa meta, cada uno de nosotros es un ente que puede hacer diferencia y la idea es que todas las personas que se vayan a capacitar el día de hoy con esta información se conviertan en agentes de cambio, ¿verdad? Y realmente hay cosas que a veces no las vemos tan claramente, pero que hasta en nuestros mismos hogares podemos empezar a cambiar, ¿verdad? Con nuestras familias y en el caso de todos los compañeros que están de la parte de los CUDIs, también la posibilidad de influir sobre muchísimas familias, ¿verdad? A través de los niños. Los niños también llevan conceptos que están aprendiendo y que van a ir creciendo de una vez con esa cultura de prevención, ¿verdad? Entonces nosotros como facilitadores, ¿verdad?, de este tipo de proceso, estamos muy felices de tener la oportunidad de participar con ustedes. Realmente, como comentaban anteriormente, esperamos que esta sea la primera de muchas otras oportunidades de poder llevar esta información que realmente para nosotros es fundamental. Le agradezco mucho a mis compañeros que van a colaborar con las charlas del día de hoy, al doctor Carlos Sili, a la compañera Gina Parra, de terapia ocupacional de nuestro servicio de rehabilitación. Ellos son realmente expertos en el tema de lo que nos van a hablar y que además lo viven y lo han vivido, ¿verdad?, en el día a día de cómo tratar a nuestros chicos, ¿verdad? Y cómo quisiéramos que esta información pues llegue de una manera clara, ¿verdad?, y concisa y que sea muy sencilla de entender y que puedan evacuar pues todas las dudas que tengan ustedes. Un placer realmente para nosotros como ASOQUEM y como Hospital Nacional de Niños de poder colaborar en esta meta. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, ahora recibimos al doctor Carlos Siri Adema, quien es médico pediatra y asambleísta de ASOQUEM, y en los próximos 20 minutos nos va a exponer sobre vivencias que se han tenido con respecto a quemaduras infantiles. 90 de cada 100 lesiones por quemaduras en niñas y niños suceden en casa, entonces creo que desde los centros infantiles tenemos un gran llamado para diseminar esta cultura de prevención con las familias de las niñas y los niños. Adelante, doctor. Bueno, buenos días. Voy a, si me permiten, compartir para empezar con la exposición. Vamos a hablar hoy un poquito sobre las generalidades de las quemaduras en la niñez y realmente pues muchas gracias Alina por iniciar, porque ya bien lo dijiste, es formar una cultura de prevención. En ese sentido, para nosotros muy importante que esta información que vamos a dar hoy o posteriormente se va a seguir replicando, impregne realmente cada uno de los hogares. Y en este sentido, la red de cuidado tiene una importancia fundamental y es una extensión de los hogares. Las redes de cuidados están inmersas en las comunidades y pueden ser multiplicadores, y de hecho son multiplicadores de esta información a todas las familias, no solamente las familias vulnerables a las cuales muchas veces tienen que dar su servicio, sino que en general incluso a sus propias familias, de los colaboradores que trabajan día a día en las redes de cuidado. Para los niños, la red de cuidado es su segundo hogar y deben de estar bien cuidados allí, ¿verdad? Su mismo nombre lo dice, tienen que estar protegidos, ser el sitio seguro. Ya lo dijo anteriormente, el 90% de las quemaduras ocurren en nuestros hogares. Y uno dice, bueno, el sitio más seguro, ¿cómo es posible que en el sitio más seguro ocurran tantas situaciones, ¿verdad? Y no solamente me refiero a quemaduras,
también lo dijiste con respecto a mordeduras de perro, a intoxicaciones, a traumatismos. Entonces, eso es muy importante. Y estamos haciendo una cultura de prevención, tenemos que interiorizar esta problemática que no solamente es Costa Rica, sino que a nivel mundial. Y si reconocemos, bueno, cuál es el sitio de mayor riesgo en el hogar, pues definitivamente que la cocina se lleva todos los trofeos, ¿verdad? Lamentablemente. Y precisamente porque los adultos que están al cuidado de los niños, que se dan en el 80% de los casos, no impiden que los niños entren a la cocina, principalmente esos niños pequeños, ¿verdad? Que lo vemos aquí en estas cifras, 0 a 4 años corresponde al grupo más importante de lesiones por quemaduras, al igual que las otras situaciones que les comenté, traumatismos, intoxicaciones. Ese es el grupo más importante, mordeduras de perro, al que hay que ponerle mayor atención. Ellos dependen mucho más de nuestro cuidado, son mucho más dependientes, menos reconocen las situaciones de riesgo, no son tan conocedores de eso que ya los adolescentes pueden ir poco a poco ir reconociendo. Los adultos ya tenemos ese aprendizaje incorporado. Por lo tanto, es muy importante que los adultos estén al tanto de los niños y poco a poco vayan conversando con ellos acerca de los riesgos que implican nuestro entorno. En cuanto a las causas por quemaduras, sí, el gran número de los niños que se reciben a diario en nuestra red nacional de salud corresponden a quemaduras por líquidos calientes, que nosotros llamamos escaldadura. El 70%. De ahí nos vamos haciendo como un perfil de nuestros niños. Líquidos calientes, menor de 4 años, en la cocina, acompañados por adultos y definitivamente que en el hogar. 11% de los niños se queman por tocar objetos calientes, que también es una causa muy importante. Y 8% por fuego, que es una causa muy, digamos, lamentable por las temperaturas que llega a alcanzar el fuego y que causa lesiones muy, muy importantes. Entonces aquí está más o menos distribuido en la forma como les había dicho antes. Nos tenemos que enfocar, sí, en todos, ¿verdad? No queremos que ningún niño de ninguna edad se queme, ningún menor de edad, pero definitivamente que el grupo de 0 a 4 años es estadísticamente muy significativo en relación a cualquier otro de los grupos. Pues sí, tenemos también a nivel mundial y en Costa Rica es igual, un poco más de predominio con respecto a los varoncitos en relación a las niñas. Un 60% de las quemaduras y las hospitalizaciones están en varoncitos. Y esta es un grafiquito que es muy importante porque aquí podemos ver también cómo ha sido la tendencia y vamos con un aumento en el número de niños y niñas hospitalizados en el Hospital Nacional de Niños, llegando incluso en algunos momentos a cifras que superaron los 400. Posteriormente empezamos a ir viendo una tendencia hacia la disminución, pero que en el año de pandemia, 2020, lamentablemente tuvimos una mayor incidencia y esto es debido al gráfico anterior. Si los niños están principalmente en los hogares, que es donde más ocurren quemaduras, y no en las escuelas o en otros lugares donde, parece mentiras, están, entre comillas, pues no, y realmente más bien cuidados, diría uno. Entonces, ahí tuvimos esa mayor incidencia, 341 el año pasado. Y a como vamos este año, si la tendencia no cambia, la proyección que estoy haciendo es volver a superar los 400 pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado integral del niño quemado en el Hospital Nacional de Niños. Llevamos hasta el mes de mayo 170 niños hospitalizados, corresponde a cerca de 34 por mes, y si lo proyectamos a 12 meses, pues ese sería el número o cercano a eso al final del año, lo cual es muy lamentable porque entonces estamos retornando a cifras que teníamos en el pasado. Ojalá que podamos regresar a las cifras que se veían
a inicios del año 2000 y antes, que eran menores a 300. Ya esto se los había comentado, pero veamos qué importancia tienen los líquidos calientes y tenemos que enfocarnos mucho en esa causa de quemadura, que si nosotros hacemos todo lo posible para evitar que los niños se quemen con líquidos calientes, podríamos impactar fuertemente en cuanto a esas cifras tan lamentables que hemos estado viendo anteriormente. Hay que hacer una reflexión con respecto a esto, y esto no nos vamos a cansar nunca de hacerlo, porque constantemente vemos que vuelven a cometer errores, que se vuelven a cometer errores en nombrar que las quemaduras son accidentales. En realidad, el gran porcentaje de las quemaduras no son accidentales. Si son accidentales, quiere decir realmente pues que no hay forma de hacer prevención de esta situación, ¿verdad? Accidental sería que yo salga ahorita a la calle y que me caiga un rayo y ni siquiera había un aviso de truenos o relámpagos. Si ya hay truenos y salgo a la calle y me cae un rayo, ya no es accidental, porque yo ya sabía de que eso podía ocurrir y podía hacer prevención. Pero realmente cuando uno trabaja en el día a día en emergencias de nuestro sistema de salud, en el hospital de niños o en la unidad nuestra donde atendemos a los pacientitos con quemaduras, vemos que prácticamente todos los niños que ingresaron había alguna situación que podía verse, digamos, corregido para evitar que esa quemadura sucediese. Entonces, la mayoría sí, la mayoría de esas quemaduras, que en realidad no son accidentales, no eran intencionales. O sea, no queríamos nosotros que, como padres de familia o cuidadores, que esos niños se quemaran. Pero sí, al haber, digamos, no corregido esa situación que nosotros teníamos conciencia de que podía ser de riesgo, entonces ya caemos en una situación de negligencia. Y el 98% de nuestras quemaduras son en realidad debidas a negligencia o a faltas de observar o de corregir esas situaciones de riesgo. Muy pocas quemaduras son realmente por desconocimiento de que esto que causó la quemadura podía causar ese efecto. Y ahí es donde el Hospital Nacional de Niños y los expertos mundiales también de vez en cuando llaman y alertan sobre posibles causas nuevas, emergentes de quemaduras, para que la población lo conozca. Una vez que ya nosotros escuchamos sobre esas causas nuevas y emergentes de quemaduras y no hicimos nada por corregirla, entonces ya se convierte de nuevo en quemadura por negligencia. Las quemaduras intencionales, afortunadamente, en nuestro medio, aunque se presentan, son muy escasas. Cerca de un 2% de las quemaduras son de tipo intencionales, y obviamente pues que esas tienen otras implicaciones legales y etcétera. Me gusta siempre presentar esta diapositiva o esta imagen, porque muchas veces en cuanto a líquidos calientes nosotros pensamos, y es un error natural, ¿verdad? Pensar de esa manera, de que los líquidos calientes que son peligrosos son los que están hirviendo, realmente muy calientes. Pero ojo, que los líquidos que son peligrosos son los que ya iniciaron ese proceso de calentamiento. Entonces vemos en esto los tiempos necesarios para producir una quemadura de espesor total, lo que llamamos una quemadura de tercer grado, o sea que quemó todo el grosor de la piel. Y estos segundos que yo pongo aquí, o estos tiempos, son referentes a adultos. En niños, estos tiempos se reducen a la mitad. Y veamos que una taza de café que está en 50 grados centígrados, o un líquido que está en 50 grados centígrados, que usted puede estar tomando, si le cae en la piel, va a producir una quemadura de espesor total, o sea, de tercer grado, en 2 minutos de tiempo de contacto. O sea que rápidamente hay que quitarse la ropa para que ese líquido no permanezca ahí en contacto, porque podría producir ese tipo de quemaduras. Y recordar, ese tipo de quemaduras de tercer grado, de espesor total, o de tipo B, como le llamamos en el hospital o en muchos lugares, es una quemadura que normalmente requiere un injerto.
¿verdad? O sea, que requiere cirugías. Ya después les voy a enseñar unas imágenes y me disculpan si son muy fuertes, pero es necesario. Y no queremos que nadie tenga ni siquiera una quemadura leve, ¿verdad? Ni menos una quemadura severa. Pero vean esto, si yo apenas subo 5 grados centígrados, que todavía yo sé que hay personas que toman café a estas temperaturas o sirven la sopa de sus niños a estas temperaturas, porque las hemos medido con nuestros termómetros de la unidad, el tiempo se reduce en forma sustancial a 20 segundos y 10 segundos en niños. Si yo vuelvo a subir 5 grados centígrados más a la temperatura, son 5 segundos para producir una quemadura de espesor total o de tercer grado. Y si lo pongo en 70 grados centígrados, ahí sí, a ambos grupos, adultos y niños, el tiempo para producir una quemadura de espesor total son milisegundos, menos de un segundo. Y si uno ya extrapola este conocimiento a las situaciones que tenemos en la casa, un hervidor eléctrico, que definitivamente lo dice la palabra, es un hervidor, o sea, la temperatura es mayor a 70 grados centígrados. Un coffee maker eléctrico, ¿verdad? Una máquina para hacer café. Si nosotros medimos la temperatura del líquido que está cayendo ahí, son 83 grados centígrados. Y si tenemos las sopas que servimos y les medimos las temperaturas, nos podemos hacer una idea de el grave daño que podrían causar. O sea, ojo con esto, no es necesario, y saquémonos eso de la costumbre y hacemos conciencia de prevención, no es necesario tomar los líquidos calientes o servírselos a los niños con estas temperaturas. Hay que hacer esa campaña en nuestras comunidades, disminuyamos las temperaturas de los líquidos que estamos consumiendo para que no lleguen ni siquiera a los 50 grados centígrados. Se dice que 43.5 es el límite, ¿verdad? En cuanto a seguridad. Y vamos a ir ya, pues, ahí con algunas de las fotos y algunos consejos de primeros auxilios. Yo no me voy a concentrar tanto en prevención porque eso le va a tocar posteriormente a nuestra terapeuta ocupacional, Gina Parra. Yo me voy a concentrar un poco más en esos agentes, que veamos cómo son las imágenes y qué primeros auxilios podemos hacer. Líquidos o escaldadura, que es la causa más importante. Ahí vemos que es una forma típica de una quemadura de líquidos, donde el agente que causó esa quemadura va en descenso, ¿verdad? Por gravedad, haciendo sus líneas donde va discurriendo donde va a ir quemando, ¿verdad? Hasta que ya la temperatura es absorbida y es disipada por los tejidos y entonces ya no tiene quemaduras, ¿verdad? Más allá. Pueden haber algunas salpicaduras. Esas son las quemaduras típicas por líquidos calientes. Pueden ser de una profundidad menor o mayor a la que estamos viendo en esta imagen. Pero definitivamente que los primeros auxilios son muy fáciles de aprender. Son 3 palabras. Enfriamos con agua corriente por 10 minutos, agua del tubo, de la manguera o de la regadera, de donde estemos en ese momento, lo más rápido posible, tratando de evitar de que esa temperatura que adquirieron los tejidos mate más y más y más células. Entre más rápido hagamos esto, mejor efecto vamos a tener. No hay que hacer ninguna otra cosa al inicio, nada más que enfriar con agua corriente. La segunda acción es retirar todos los objetos que están en contacto con el área que sufrió la quemadura, que esto es importante para evitar mayor roce, mayor contaminación, o por ejemplo que algunos anillos puedan quedarse atrapados, ya que rápidamente las zonas que fueron quemadas van a empezar a mostrar una inflamación, un aumento de volumen y van a atrapar estos anillos o alhajas. Entonces hay que quitarlos. Y posteriormente cubrimos el área de la quemadura con un paño limpio y seco. Vea que es un paño porque es lo que tenemos en nuestros hogares. Lo más limpio que tengamos, ojalá recién planchado, que esté guardadito ahí, listo para usar, una toalla para evitar mayor contacto de las zonas quemadas con nuestro entorno y además contaminación. Y siempre nos va a ayudar a mantener la temperatura porque una de las funciones de la piel es
contener la temperatura corporal, ¿verdad? Y principalmente cuando nosotros tenemos quemaduras extensas, esa quemadura permite que la temperatura de nuestro cuerpo se libere rápidamente y podemos bajar nuestra propia temperatura a niveles peligrosos. El fuego es otra de las causas, me disculpan por la foto, pero normalmente, como les dije antes, el fuego es una causa muy seria porque las temperaturas son muy altas y producen quemaduras gravísimas también. Además de que tiene posibilidad de quemar en otros sitios, por ejemplo, quemadura por inhalación o quemadura de vía aérea, cuando tenemos la llama muy cerca de nuestras caras, o quemaduras por los gases o los productos incompletos de la combustión, lo que llamamos el humo. Entonces el fuego también es una causa muy importante que tenemos que evitar. Afortunadamente, pues en nuestro medio corresponde a un 8%, pero ojalá que podamos disminuir las quemaduras por fuego. Las acciones que tenemos que hacer y que nosotros siempre le hemos enseñado a los niños en las escuelas son estas 3 acciones. Igual que en la anterior, 3 palabras: detente, tírate y rueda. No salimos corriendo, nos tiramos al piso y rodamos sobre nuestro propio cuerpo cubriendo la cara con las manos. Esto es súper importante, ¿verdad? Si no hacemos esto, entonces nos pasa como el de la foto, ¿verdad? Que las llamas siguen hacia sitios más altos, hacia nuestra cabeza, inhalamos el aire caliente, tenemos quemadura de vía aérea. Cuando nos tiramos al piso, la llama va hacia el medio ambiente, no hacia nuestra cabeza o a la región genital, que podría ser otro sitio muy serio de quemadura. Entonces estamos ya empezando a rodar y hacemos una disminución de la intensidad de las llamas y no nos vamos a levantar hasta que estas llamas se hayan extinguido. Y posteriormente podríamos pasar rápidamente al enfría, retira y cubre, que les había mencionado anteriormente. La electricidad es otra de las causas de quemadura que no es tan frecuente en nuestra niñez, pero principalmente se debe al contacto con los tomacorrientes. Ya en las intervenciones que ha hecho el Hospital de Niños hoy ha estado hablando sobre la electricidad, lo peligroso que pueden ser los tomacorrientes sin protección o las conexiones hechizas en el hogar, las extensiones. Los niños muerden los cables y tienen este tipo de quemaduras. Esto es, digamos, una de las presentaciones más comunes, aunque no causa una lesión tan grande como en relación a lo que les venía hablando, pero sí normalmente suelen ser muy profundas a nivel local. Son quemaduras que sobrepasan el grosor de la piel y se meten aún más en los tejidos, pudiendo llegar a destruir músculo y algunos otros tejidos más profundos. Obviamente que normalmente nosotros tenemos contactos con electricidad de bajo voltaje, pero si es de alto voltaje, no podemos nosotros pretender interrumpir el fluido eléctrico. Eso lo hacen normalmente personas que tienen el conocimiento y los equipos para hacerlo. No tratamos de separar a la persona, ya que la corriente puede producir un arco eléctrico e involucrar a la persona que está tratando de ayudar. Evitamos tocar los cables o circuitos que están oscilando. La persona podría tener un paro cardíaco y si sabemos RCP, entonces podríamos aplicarlo. Ese podría ser la única solución en ese momento para poder salvar la vida de esta persona. Ya hemos escuchado en otras ocasiones que sufrió un contacto eléctrico de alto voltaje y cayó en el sitio, y como no había nadie que sabía hacer la maniobra de resucitación cardiopulmonar, entonces lamentablemente falleció. Si lo sabemos hacer, podríamos salvar la vida de esa persona. Siempre pues hay que mantener una inmovilización de la persona, porque podrían haber otras lesiones como fracturas y traumatismos que la persona o el niño, el adulto podría tener, y vamos a cubrir a la víctima. Y esto es, digamos, lo principal en primeros auxilios. Obviamente que en todo esto que nosotros hemos hablado, vamos a acudir al centro de atención más cercano, llamamos al 911, buscamos la ayuda que sea pertinente. Ahí tenemos otra imagen de electricidad de bajo voltaje.
Y en bajo voltaje pues podemos desconectar la corriente, ahí sí nosotros lo podemos hacer y lo debemos hacer. Retiramos al paciente o a la persona de la red. Utilizamos siempre materiales no conductores, que los materiales no conductores, como por ejemplo un palo o algo, podrían volverse conductores en alto voltaje y hay que evitarlo de usar. Podría el bajo voltaje, los 110 o el 220 del hogar, causar una parada cardíaca. Y si eso sucede, pues procedemos al RCP. No es tan común como en el alto voltaje, es más común la parada cardíaca en el alto voltaje, pero no está exento el 110 o el 220 de que esto suceda. Y cubrimos el área lesionada para evitar pues, más roce y contaminación. Los químicos son quemaduras también que a veces suceden en los niños, no son tan comunes, pero sí son desafortunadas porque generalmente son quemaduras profundas. Lo que aquí es importante con los químicos seguir pues ese principio de también proteger a la persona que está haciendo la atención, porque suele suceder que si no tomamos las precauciones podríamos tener contacto con el químico y tener más personas con quemaduras y no solamente a la persona que estamos asistiendo. Entonces, aquí hacemos un lavado con agua corriente por 30, 45 minutos. Vea que mínimo 30 minutos. No procedemos al traslado al sitio más cercano de atención hasta que no hayamos terminado con esos 30 minutos de lavado. Si es posible, 45. Porque durante el periodo de tiempo que nosotros duramos transportando a la persona que tuvo contacto con el químico, dejamos de hacer el lavado con agua corriente, tiene que ser agua abundante, y entonces permitimos que el químico entre en nuestra piel. Entonces, ahí como el tiempo es prolongado, ya no son 10 minutos que habíamos visto antes, sino que es 30 minutos, podría ser que esta agua, que puede estar fría, que viene del tubo, también agua corriente, disminuya la temperatura de la persona y pues lo acerquemos a la hipotermia. Entonces ahí es deseable regular la temperatura del agua y poner un agua tibiecita, un poco más a temperatura corporal, sería lo ideal para evitar la hipotermia. Si esto no se puede hacer, pues damos con el agua corriente y seguimos con eso porque eso es muy importante. Cubrimos el área afectada, cubrimos a la víctima para evitar la hipotermia. La pólvora, pues, es una situación que sigue ocurriendo en nuestros países, en Costa Rica sigue ocurriendo, ya no es en la cantidad que teníamos antes de la formulación de la Ley de Control de Armas y Explosivos. Ya ha habido una mayor regulación y un poco más de conciencia de la población, pero en pólvora tenemos el principio de que ninguna pólvora es inofensiva, no se dejen engañar, ¿verdad? Toda pólvora en el momento que hacemos ignición es ingobernable y aquí puede sucedernos por pensar que la pólvora es inofensiva, una quemadura que aunque esta ya está cicatrizada y tiene sus secuelas, se podría producir esta situación. Esta niña lamentablemente pues se quema con una lucecita de bengala. La pólvora que muchos dicen inofensiva, ¿verdad? Esa hace ignición a su ropa y hace esa quemadura. Al final, pues es igual que una quemadura por fuego, pero como es originada por la pólvora, entonces la vamos a llamar quemadura por pólvora. Y hacemos las mismas acciones que en el fuego. Tiene igual posibilidad de quemadura de vía aérea y pues una recomendación también, igual que en el fuego y en otras quemaduras, es mantener elevada la extremidad afectada. Digamos que si es en un miembro superior, en un bracito, entonces podemos mantener elevado mientras acudimos al centro de atención más cercano, que ellos van a continuar con esa elevación. La pólvora explosiva es aquella que es prohibida definitivamente para uso de adultos y niños en Costa Rica a la venta. Nada más en espectáculos pirotécnicos se puede usar pólvora explosiva, pero en algunos lugares los niños pueden conseguir principalmente pólvora clandestina, algún tipo de pólvora explosiva. Puede haber de alto poder, como son los cuartos de dinamita, y en eso sí no pongo fotos aquí porque es demasiado drástico, sino que pongo una foto un poco más suave de un niño que se introdujo algunos artefactos explosivos de menor poder en la bolsa del pantalón. Con la fricción y el calor hicieron ignición y pues estallaron.
Ahí vemos que hay como una esquinita, porque el niño llevaba un celular y aquí es el borde del celular donde le protegió un poco y recibió la descarga del celular, digamos la descarga explosiva. Pero en ese caso, pues cuando suceden lesiones muy grandes con amputaciones, obviamente que es importante hacer control rápido del sangrado. Hay que considerar posibles fracturas y otros traumas en la persona, cuello, extremidades. Hay que hacer una movilización cuidadosa y cubrimos el área afectada para evitar más contaminación, roce o dolor y acudimos al centro de atención más cercano. Las quemaduras por contacto son muy frecuentes en los niños, ellos tocan todo, están tratando de descubrir el entorno, el mundo. Esta quemadura que yo les estoy mostrando aquí es por tocar una puerta de horno, aunque ellos pueden tocar sartenes, pueden tocar bombillos, reflectores que están muy calientes y produciendo quemaduras muy profundas. Si vemos estas zonas más como paliditas, blanquecinas en la palma, son zonas más profundas. Y pues también es una causa muy frecuente de hospitalización. Y vamos a hacer igual que con el agua, enfría, retira, cubre y elevamos la extremidad. Con eso vamos a tratar de disminuir la severidad de la lesión al enfriar rápidamente los tejidos. Las quemaduras por contacto suelen ser muy profundas localmente y suelen dejar mucha secuela. Es importante evitar que los niños entren en contacto con todos esos objetos calientes. La fricción es también bastante común, principalmente en el arrastre, en la calle, cuando los niños se caen de las patinetas o de las bicicletas o meten los piecitos en las llantas de la bicicleta. Usualmente es el niño que va de pasajero, no el que va pedaleando, sino que uno que va de pasajero. A veces son niños pequeños que son llevados en las bicicletas o en las motos a veces. También tenemos niños que son atropellados y que arrastran por la carretera y hacen este tipo de lesiones. Usualmente son lesiones, digamos, pequeñas en dimensión, pero muy profundas también. Nunca vamos a, digamos, desvirtuar una fricción porque podría tener una lesión que va más allá de la piel, más profundo. Incluso pueden causar fracturas también. Entonces hay que considerar esos otros traumas que puede tener la persona, principalmente si es un atropello o una caída a bicicleta a alta velocidad, como traumatismo de la cabeza, del cráneo, fracturas de algunos huesos. Entonces tenemos que tener una movilización cuidadosa y cubrimos el área igual como en las otras lesiones. Obviamente que esto lo voy a siempre decir, llamamos al centro de atención, acudimos al centro de atención más cercano. Muchas veces necesitamos la ayuda y eso no se limiten en hacerlo del 911, vea que no les dije 911, sino que 911 para que los niños se lo aprendan. Eso lo tenemos que decir siempre también a los niños, instruirlos sobre el buen uso del 911, donde aunque tal vez ya estamos en camino al centro de atención más cercano, pero ellos nos pueden ir dando consejos rápidamente. No desestimemos el uso del 911. Y con esto, pues, terminamos la presentación. Muchas gracias por escucharnos y ha sido todo por hoy. Ojalá que los consejos los multipliquen para hacer esa cultura de prevención. Eso es súper importante. Son red de cuido y red de cuido para mí no solamente tiene que ver con los niños que llegan allí con ustedes, que ustedes también hacen su labor, sino que también con sus propias familias y con educar a las comunidades en caso de que ustedes necesiten más apoyo en sus comunidades para poder hacer educación. Nos solicitan a la asociación Sobreviviendo a Quemaduras y con gusto les hacemos alguna capacitación más personalizada en su comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta. Gracias, doctor Siri. Sí, quienes tengan preguntas, si gustan pueden alzar la mano o bien anotarlas en el chat. Veo que Cinia tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Gracias, Ixel. Quería subrayar algo que destacó el doctor y es sobre el tema del 911.
esto por dos razones, y nos lo decían las colegas de la línea 911. El 911 es por la complejidad que tiene para los niños, pero cosas muy prácticas de que no encontraban el 11. Entonces, esto sí es muy importante y quiero subrayarlo, que por favor les enseñemos a los niños y a los papás el 911, porque también muchos nos decían, las colegas de la línea, que muchas llamadas eran de niños y niñas por situaciones con sus padres, ya no solo por violencia, sino hasta por temas de salud. Entonces, por favor, yo quisiera hacer ese llamado hoy, aprovechar esta última lámina del doctor para que por favor le recordemos a los niños en la familia la importancia de que utilicemos este número del 911. Gracias. Muchas gracias, Cinia, por recalcar eso, que para mí es súper importante. Totalmente. Si tuvieran consultas en el chat o alzan la mano. Aquí estoy leyendo una consulta de Vicky. Dice, yo quisiera preguntarle al doctor por qué ya no debemos usar la frase una quemadura duele para toda la vida. Y también quiere preguntar que si no se habla de accidente y sí de negligencia, ¿cuáles son estas reglas de oro en materia de prevención de quemaduras? Bueno, yo no quiero entrar mucho en el área de prevención, porque eso tengo entendido que va a ser la charla de Gina, pero sí, me voy a limitar a la parte de la frase de una quemadura duele para toda la vida. Y Gina, no sé si vas a hablar sobre eso y me robo tu intervención, pero bueno, para nosotros, ya en el crecimiento de nuestro equipo, en la unidad, donde el equipo se fue volviendo integral y involucramos a las educadoras, involucramos a las psicólogas, involucramos a mucha gente que pensaba mejor que nosotros los médicos, nos fuimos dando cuenta de que cuando usamos ese tipo de frases, pues vamos tendiendo a la revictimización de la persona y a una sensación de que esto nunca va a pasar, ¿verdad? Porque la quemadura duele para toda la vida. Supuestamente es según esa frase, pero eso no es cierto. Nosotros, en cuanto el niño o la niña llega al hospital, le quitamos el dolor, le ponemos los medicamentos, le hacemos los procedimientos que tiene para quitarle la quemadura y hacer un injerto y ponerle nueva piel en el sitio y hacemos todo por su recuperación, ¿verdad? Entonces, decir que una quemadura duele toda la vida es como que si nosotros no hiciéramos nada en el hospital y no hiciéramos nada por su recuperación y por su curación. La quemadura ocurrió en un momento, pero ya después ya no tengo la quemadura. Yo ya sané de eso y salgo muy bien del hospital y me reintegro a la sociedad. Por eso es que ya yo no uso, ni nadie de nosotros en el equipo promovemos esa frase. En su momento tuvo un impacto, pero ahora usamos otras frases un poco más proactivas, como por ejemplo, toda quemadura se puede prevenir, o las quemaduras no son accidentes, son falta de prevención, como para que pensamos un poco más en la prevención. No sé si ahí le respondí, no me metí mucho en la intervención que va a hacer Gina, y me perdona, Gina. Muchas gracias, doctor. Hay otra consulta de Vicky. Dice que si bien nombra que el tema de las quemaduras con químicos no son tan frecuentes, ¿qué recomienda SOQUEM con respecto a las ferias científicas donde se usan químicos, por ejemplo, para los famosos volcanes? No, muchas gracias. Y esa fue una labor que hicimos en conjunto con las educadoras, doña Cintia que está aquí, la niña Cintia, más bien la niña Cintia de nosotros, y en conjunto con el equipo hicimos toda una llamada de atención con respecto a las ferias científicas, porque estábamos viendo que cuando ocurrían esas ferias teníamos niños que ingresaban debido a esos elementos de riesgo que se usan en las ferias y no podía ser que como educadores estuviéramos promoviendo esas situaciones de alto riesgo. Entonces se hizo todo un reglamento para ferias científicas, se hizo la coordinación con el Ministerio de Educación y afortunadamente hasta donde tengo entendido y las que fuimos a visitar ya no se usan elementos de riesgo, ya porque se aplican estos reglamentos que se
se estimularon a hacer debido al trabajo de la unidad y de su equipo. Entonces, en ferias científicas se usaba con frecuencia químicos, tuvimos niños quemados con potasa, teníamos niños que estaban manipulando cocinas de gas en las ferias científicas, sin ningún tipo de supervisión prácticamente. Los mismos faroles, incluso que pueden ser como un proyecto, ¿verdad? También hicimos llamada de atención de no usar los faroles que muchas veces partían de las escuelas, los faroles del 15 de septiembre, con fuego, sino que con bombillitos y con otros elementos que eran sin riesgo. Entonces era como parte de lo mismo y que involucraba también a las escuelas. Muchísimas gracias, doctor. Ya no hay más consultas en el chat. Ah, no, mentira, hay una que acaba de ingresar. Dice el Centro Infantil Southwest, ¿tendrán material que se nos facilite para poder nosotros, como centros de atención a personas menores de edad, compartir con las familias educando sobre el tema para así poder trabajar la prevención? Por supuesto, hay material para compartir. Obviamente que ahí sí me voy a permitir decir algo. Tal vez la niña Cintia estará pensando, siempre necesitamos ayuda de parte de la asociación, de todas las organizaciones, o sí, ellos que quieran colaborar con tienen y no, gracias a la ayuda de donaciones y de personas de gran corazón en cuanto a esta producción que económicamente pues resulta insignificativa, pero sí se pueden contactar. Muchas gracias, doctor. Y hay otra consulta de Juliana Zamora. Ella dice, buen día, muchas gracias por articular estos espacios tan valiosos y brindarnos herramientas para prevenir estas situaciones. Una consulta, ¿cuáles son los criterios utilizados para discernir entre una situación no intencional por negligencia de otra por desconocimiento de causa? Muchas gracias. Claro, hay varios criterios en cuanto al patrón que normalmente le trae la quemadura. Si no me están escuchando, me avisan. Voy a apagar la cámara porque siento como que hay cierto problema de red. Pero normalmente el patrón que tiene de presentación las quemaduras muchas veces nos indica con solamente ver la lesión cuál es el origen causal de esto. Y también eso lo unimos a otros elementos, como por ejemplo la historia clínica, el examen físico general que le hacemos a los niños que van ingresando, que nosotros atendemos. Hay muchos factores que nosotros vamos juntando para poder tratar de hacer esa sospecha en cuanto si una quemadura es no intencional o si es intencional. Y si tenemos la sospecha, entonces nosotros hacemos esa acotación en el expediente. Algunas veces nos lo dicen también nuestros colegas que nos refieren a los niños y niñas, y posteriormente pues ya será función del trabajador social que se nutre de esa información y de nuestra opinión también que vaya surgiendo en los siguientes horas o días para poder tomar una decisión. Gracias, doctor Siri. Y tenemos una consulta de Yerlin Venegas. Ella indica, buenos días, de parte del SECUDI de Escazú. En caso de alguna quemadura, ¿se puede utilizar otro material que no sea un paño? Por supuesto, lo que pueda cubrir, ¿verdad? Puede ser una funda de una almohada, puede ser una sábana, la cosa que tiene que estar lo más limpio posible, una toalla, incluso una toalla sanitaria puede ser utilizadas, abriéndola del paquetito nuevecita, es muy limpia, ¿verdad? Y podría ser utilizada como un apósito, que sea temporal como para traslado, ¿verdad? Traslado al centro de atención más cercano, eso es nada más temporal.
Una vez que la Cruz Roja o el bomberos o algún paramédico la atiende, entonces ellos quitan eso y pueden poner un paño estéril de trauma especial. Y una vez que llega al centro de atención más cercano, entonces se pueden utilizar elementos ya de grado médico como paños estériles o paños de trauma especiales para cubrir las quemaduras. Pero en primeros auxilios, lo más limpio que tengamos en nuestro hogar para poder cubrir esas áreas. Muchas gracias, doctor. Y tenemos también una consulta de Sara, que ella está alzando la mano. Sara, adelante, por favor. Ya tiene habilitado el micrófono e incluso la cámara. Buenos días, disculpe, Sara es mi hija, yo me llamo Nayat, es que tuve un problema con Teams, entonces tuve que ingresar con el de mi hija. Doctor, yo tengo una consulta, ¿cómo puedo abordar yo con las mamás el tema de que si un niño sufre una quemadura, tenemos que llevarlo al EVAIS y no tenemos que curarlo con los famosos remedios caseros? Ok, no sé si me escuchan bien porque tengo problemas de red y no sé si es originario de mi área o si es de la mamá de Sara, pero me pareció que tenía que ver con medicamentos caseros. No vamos a usar medicamentos caseros o elementos en el hogar para tratamiento de las quemaduras. No los vamos a utilizar. Vea que en ningún momento de los consejos que yo le di venía ahí, utilice tal crema, utilice tal otro producto, porque en el momento que los colocamos se convierten en caseros y cuando hablamos de caseros quiere decir de que ese producto puede estar contaminado con bacterias, producir una infección posteriormente y además tenemos que retirar cuando llega al centro de atención con la consecuencia de que hay que lidiar un poco más con el dolor y darme más medicamento para el dolor para poder retirar los productos. Entonces no utilizamos medicamentos caseros, ni aún así medicamentos que hayamos comprado en la farmacia y que sean recomendados, y menos aún los inventados. No sé si me escuchan. De esa manera lo podemos abordar con los padres. Es que, digamos, en el centro infantil, yo como directora, he visto que a veces los padres no tienen esa conciencia, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo abordarlo? Porque lo que hacen es que ponen una comprensa de, no sé, de sábila. ¿Cómo lo puedo yo abordar con ellos? Ahí es muy importante que seamos multiplicadores. Así como nosotros los estamos capacitando a ustedes, ustedes tienen que ser multiplicadores con sus familias y con sus comunidades. Esa es, digamos, una obligación y una petición que nosotros les hacemos de parte de Azoquén y del Hospital Nacional de Niños, que seamos multiplicadores de los mensajes que estamos escuchando aquí. Hay que hablar constantemente. Algunos no nos van a escuchar, algunos nos van a decir que no están de acuerdo, pero así como se lo estamos diciendo nosotros, es como se recomienda y como se hace en el mundo. Seamos insistentes en ese mensaje. Muchas gracias. Mucho gusto, Sara. Bueno, mamá de Sara. Muchas gracias, doctor Siri. Pareciera que no hay más consultas ni intervenciones en el chat. Por ahí había algunos comentarios de agradecimiento y me uno a ese agradecimiento por estos aportes tan valiosos que nos ha traído el día de hoy, doctor. Con mucho gusto y más bien gracias a ustedes por invitarme, como siempre, tomarnos en cuenta y hacer pues esta actividad que es tan necesaria. Así es, muchas gracias. Y de inmediato vamos a pasar a la exposición de la máster en terapia ocupacional, la máster Gina Parra Montañez, que también es asambleísta de Azoquén. Bueno, vamos a ver. Ya. Ahí nada más me confirman si me están escuchando y si me ven la filmina. ¿Me escuchan? Claro que sí, le estamos escuchando perfecto. Bueno,
Muchas gracias, muy amables. Bueno, entonces, en primera instancia, agradecerles, ¿verdad?, por la oportunidad de compartir con ustedes acerca de este tema, ¿no?, en el que nosotros, pues, nos encontramos de una manera como muy común, ya que nosotros al atender a nuestros niños, ¿verdad?, y jóvenes, pues estamos, ¿verdad?, como muy cercanos a conocer de las dinámicas que ellos a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel social, pues viven. Y en el caso específico de la prevención de quemaduras, ¿verdad? Pues lo que vamos a ir o lo que queremos en esta presentación es que vayamos cada uno, ¿verdad?, de nosotros pensando cómo nos referimos en primera instancia a las quemaduras, cómo nos deberíamos referir, ¿verdad?, a ellas. Ya vamos a explicar esto. Lo segundo es que queremos hablarles a ustedes un poco sobre esas pautas o recomendaciones, ¿verdad?, que podemos tener, y entonces cada uno de nosotros puede ir haciendo como una revisión, ¿verdad?, tanto en su hogar, ¿no?, mentalmente en este momento, y en su institución, de cuáles son como esas posibilidades, ¿verdad?, o factores que pueden ser potencialmente de riesgo y que podemos nosotros intervenir. Y luego, ¿verdad?, pues nosotros vamos también a querer hacer como ese énfasis, ¿no?, de cuáles pueden ser esas recomendaciones a ese respecto, para, pues, como completar, ¿verdad?, ese ciclo de prevención. Cuando hablamos nosotros de lesiones por quemaduras, no nos referimos al término accidentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del término accidente, estamos hablando de una situación que pudo ser tal vez asociada al azar, que pudo relacionarse con... ¿Alguien me iba a preguntar algo, perdón? No, creo. Okay. Cuando hablamos de accidentes, ¿verdad? Entonces estamos hablando de algo que se escapó de nuestra responsabilidad, de nuestra prevención, de nuestra observación. Puede estar asociado tal vez al azar, puede haberle pasado, ¿verdad?, a unos sí, a otros no. Entonces esto nos quita un poco, ¿verdad?, de esa responsabilidad de prevenir, ¿verdad?, de identificar cuáles son esos factores de riesgo para que en la eventualidad de que algo pueda suceder, pues se minimicen esos efectos secundarios, ¿verdad?, de ese factor que pudo ser prevenible efectivamente. ¿Por qué son prevenibles? Porque son situaciones, son factores, ¿verdad?, que nosotros podemos corregir, y de esta forma entonces, ¿verdad?, vamos como en el tiempo un poco adelante, de tal forma que podamos, ¿verdad?, como minimizar efectos como tal. Y hablamos de lesiones por quemaduras porque nosotros nos referimos a el compromiso, ¿verdad?, y la responsabilidad de quienes somos los adultos, ¿verdad?, al cargo de nuestros niños y de nuestros jóvenes. La Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, y otras instituciones como la UNICEF nos han invitado a hablar también de lesiones por quemaduras, ¿verdad?, o de eventos por quemaduras, ya que esto nos compromete pues mucho más, ¿verdad?, a todos los implicados en el cuidado y atención de nuestros niños y de jóvenes. También es importante tener en cuenta que las quemaduras, ¿verdad?, y estas lesiones pues son consideradas como un problema, ¿no?, de salud pública. Las quemaduras en general son la tercera causa de trauma a nivel mundial, y pues al ser, ¿no?, en nuestros niños que tienen todo un proceso y un factor de crecimiento en el tiempo, pues van a representar, ¿verdad?, potencialmente muchas más secuelas, tanto físicas, emocionales, ¿verdad?, van a requerir tal vez de mayores procedimientos. Esto aumenta, ¿verdad?, todo, digamos que el manejo y toda la coordinación del mismo sistema a nivel de salud, a nivel educativo y a nivel social. Por lo tanto, tenemos que observar que las quemaduras, ¿verdad?, y las lesiones por quemaduras, pues van a ser mucho más importantes, ¿verdad?, de que nosotros observemos y de que las prevengamos. En el caso de nuestros niños y de nuestros jóvenes, pues son las poblaciones, ¿verdad?, mucho más vulnerables, ya que ellos dependen de toda una guía, una orientación, ¿verdad?, y un cuidado en los ambientes en los que estén. Y cuando hablamos de nuestros niños y jóvenes que presentan algún tipo de discapacidad, se duplica el factor de riesgo ante una potencial lesión por quemadura. Por lo tanto, ¿verdad?, van a ser poblaciones que nosotros tenemos todavía que atender y que cuidar y resguardar el doble. Las lesiones por quemaduras a nivel de los niños, pues las vamos a asociar siempre a esa necesidad, ¿verdad?, imperiosa, natural, ¿no?, propia de ellos, de explorar el medio. Por lo tanto, como son mucho más exploradores, pues pueden estar más expuestos a estas lesiones. También en el caso, el doctor ahora mencionaba, ¿verdad?, en el caso de aquella niña o niño que presentó una quemadura, ¿verdad?, en su mano,
en la palma de la mano, al tocar, ¿verdad?, una superficie caliente, pues muchas veces está esto asociado a que el reflejo de retirada, ¿verdad?, en los niños puede estar mucho más enlentecido, no en todos los casos es tan rápida, ¿verdad?, esa reacción de poder retirar su mano o retirar el segmento corporal, ¿verdad?, que está en contacto con esta zona de potencial riesgo. También los niños pues son muy curiosos, ¿no? Entonces todo lo van a querer tocar, tal vez morder, ¿verdad? A nivel oral, pues es una forma también de conocer, ¿no? De acercar ese mundo y de experimentar. Por lo tanto, pues tenemos que estar mucho más observadores, ¿verdad?, en ellos. En el caso de nuestros jóvenes, ¿no?, o de nuestros adolescentes, pues la potencial capacidad ya del dominio y del control del medio ambiente, pues los hace, ¿verdad?, poder presentar mayores como impulsos, necesidades, como de esa experimentación, pero ya basado más en ¿y qué pasaría si mezclo? ¿Y qué pasaría, verdad, si combino? Si empalmo esta pieza con esta otra, ¿verdad? Y demás. Y también, pues, ellos pueden estar, ¿verdad?, con una mayor como dificultad para medir potenciales riesgos porque, ¿verdad?, como esa prevención o esa parte de esa como anticipación puede no estar como una característica, ¿verdad?, ya adquirida, sino que van a irse desarrollando a este respecto. En cuanto a las conductas que nosotros podemos tener, ¿verdad?, hacia nuestros niños cuando hablamos, o a nuestros jóvenes cuando hablamos de la prevención en quemaduras, pues también, ¿verdad?, muchas instituciones nos han dado como 3 potenciales, ¿no?, como conductas o enfoques que podemos nosotros tener. Y entonces vamos a ver en cuál nos ubicamos cada uno de nosotros. Hay un primer enfoque que es el de las conductas evitativas o el enfoque evitativo en el cual se pretende, por supuesto, evitar, ¿verdad?, cualquier riesgo de lesión y lo que hacemos los adultos es retirar todos los elementos, ¿verdad?, que estén tal vez cercanos a los niños y a nuestros jóvenes y que los pongan tal vez en un factor de potencial riesgo. Este enfoque evitativo funciona cuando nuestros niños son pequeños. ¿Por qué? Porque usted puede, ¿verdad?, resguardar los elementos, pero tiene la dificultad de que cuando los niños ya pueden, jóvenes, ¿verdad?, tienen mayor apropiación del medio, mayor potencialidad a nivel de sus manos, de los agarres, de poder abrir, cerrar y demás, pues este enfoque, ¿verdad?, puede no ser como el más perdurable en el tiempo. El segundo tipo de conducta o enfoque es el enfoque prohibitivo, en el cual nosotros, ¿verdad?, imponemos los límites a los menores, pueden tener un mejor efecto, ¿no?, en el caso de los niños cuando empiezan a identificar lo que sí se les permite, lo que no, ¿verdad?, cuáles son esos límites, esos riesgos, ¿verdad?, como tal, pero cuando también tienen como mayor capacidad, tanto motora, cognitiva y verbal, pueden, ¿verdad?, generar choques importantes dentro de esa dinámica educativa, dentro de esa dinámica familiar. ¿Por qué? Porque se les prohibió, pero no se les explicó o no tienen, ¿verdad?, como ese otro argumento de esto, debemos hacerlo, evitarlo por una u otra, ¿verdad?, consecuencia, sino que tienen el no, y ante el no, ¿verdad?, o ante esa conducta que nos obstaculiza, muchos niños y jóvenes, ¿verdad?, van a buscar cómo sobrepasar ese factor del no como tal, o de esa barrera, ¿verdad?, que se les ha impuesto por un aspecto como más de confrontación o como de desafío. Y el tercer, enfoque sería el enfoque formativo, que sería el que quisiéramos nosotros tener, ¿verdad?, para que partamos en primera instancia de la conducta, del entendimiento, ¿verdad?, y de ese factor de responsabilidad del adulto, ¿verdad?, dirigido hacia ese niño de una manera explicativa en donde se le entrene, ¿verdad?, se le anuncie, se le anticipe cuál es, ¿verdad?, la potencial consecuencia de esa acción o de esa situación. Por supuesto, en esta conducta o en este enfoque formativo, pues se debe mantener siempre claridad de esos factores de riesgo, ¿verdad?, de esos límites, de esos hábitos, ¿no?, en específico que sean demarcados, pero apelando más como esa parte más cognitiva y conductual, ¿no?, y de desempeño, ¿no?, guiado a la prevención. Entonces, vamos pues a ir hablando de algunas recomendaciones de prevención y lo que nosotros queremos, ¿verdad?, aquí es pues tener muy presente que muchos de nuestros niños, niñas y jóvenes pues tienen, ¿no?, muy latente esa posibilidad de experimentar y además de copiar, imitar lo que los
adultos, ¿verdad?, están haciendo. Entonces, digamos, nuestro modelo, ¿verdad?, o nuestras acciones van a ser, ¿verdad?, tomadas en cuenta también por nuestros niños y nuestros jóvenes. Por lo tanto, pues apelamos también a que al ser como modeladores, al ser, ¿verdad?, como ejemplo para ellos, pues muchas de estas conductas, ¿no?, también son aprendidas, vistas y aprendidas, bien sea en el centro educativo, en el contexto, ¿verdad?, donde se desempeña el niño y en el hogar. Un factor muy importante, ¿verdad?, va a ser la prevención de las lesiones por quemaduras, ¿verdad?, a nivel de la cocina. Y ahora ustedes, ¿verdad?, el doctor y todos mencionaban un poco sobre la importancia, ¿no?, de hacer esa observación, pero también de que nosotros podamos entender que no todas, ¿verdad?, las personas tenemos como esa misma disposición de cocina o del lugar donde se preparan los alimentos. Por lo tanto, ¿verdad?, pues va a ser importante conocer sobre ese ambiente, cómo cocinan, si es cocina, ¿verdad?, de gas, de electricidad, si es de algún tipo, ¿verdad?, variado de electricidad con vitrocerámica o de disco, o se cocinan y preparan los alimentos, en qué tipo, ¿verdad?, si es con madera, ¿verdad?, si es con carbón, si es en fogata, si es a nivel de un fogón en el piso y demás, para poder luego, ¿verdad?, como sobre esa realidad, entendiendo esa particularidad de las personas y de sus hogares, pues poder dar, ¿verdad?, las recomendaciones como tal. Entonces, en general, cuando hablamos de la prevención de quemaduras, ¿verdad?, en la cocina vamos a hablar de que no deben ser consideradas, ¿verdad?, las cocinas como zonas de juego, ¿no? Entonces, lo que buscamos siempre es que se pueda dividir, ¿no?, y remarcar en qué partes del área, ¿verdad?, podemos estar y en cuáles no deben estar como tal nuestros niños. ¿Por qué? Porque debemos siempre proveerles de una, digamos que distancia segura, ¿no?, en donde podamos los adultos manipular los alimentos, prepararlos como tal y no exponerles, ¿verdad?, a un factor de riesgo como tal. En general, pues siempre invitamos, ¿no?, a que nuestros adultos puedan, al momento de preparar los alimentos, girar los mangos, ¿verdad?, girar las, digamos, agarraderas de las ollas, de tal forma que no queden, ¿verdad?, saliendo del área en donde prepara el alimento, para evitar que nos podamos enredar o que se pueda jalar, ¿verdad?, como tal, ese recipiente. También es muy importante, ¿verdad?, poder utilizar en la medida de lo posible los fogones que están en la parte más posterior de la cocina, de tal manera que se puedan como, ¿verdad?, prever que si hay un volcamiento, ¿verdad?, de esa olla o de ese sartén, pues se pueda como, ¿verdad?, todavía contener ese líquido o ese alimento en la misma cocina. Es muy importante, ¿verdad?, que todos podamos pues prever que, como hablaba el doctor ahora, de los líquidos calientes, ¿verdad?, o de las bebidas, el extremo, ¿verdad?, calor en esas bebidas o en estos productos líquidos, pues pueden generar lesiones. Pero además pudiésemos, ¿verdad?, tener en brazos al niño o estar transportando, ¿verdad?, por la casa o por la misma área, comedor, cocina, ¿verdad?, el líquido, y podemos chocar con el niño como tal, o el niño o la persona, ¿verdad?, ingresar, colocar adentro, meter la mano dentro de ese sartén o olla, ¿verdad?, en donde se están preparando los alimentos. Va a ser también importante que nosotros chequemos si dentro del hogar, ¿no?, y dentro de esa zona de la cocina hay mesas, hay asientos, hay cajas, porque los niños pudiesen utilizarlas para poder trepar. ¿Por qué? Porque quieren alcanzar, ¿verdad?, algo rico o algo, ¿verdad?, que está guardado arriba en la alacena. Y esto pudiese hacer, ¿verdad?, que puedan tocar superficies calientes o traerse estas ollas o sartenes. Va a ser entonces también importantísimo chequear que las cocinas, ¿verdad?, cuando tenemos posibilidad, queden ajustadas, ¿verdad?, fijadas a la pared, para evitar que hayan como, ¿verdad?, esos imbalances y este tipo también de lesiones, de potenciales lesiones en los chicos. Evitaríamos o buscamos, ¿verdad?, que los alimentos no queden guardados en el horno, o que si tenemos, ¿verdad?, cocinas que tienen la parte del horno que se abre, pues esas puedan estar fijadas, pueda estar guardado el alimento, esos alimentos, para evitar, ¿verdad?, que puedan como utilizarlo como escalinata, ¿verdad?, o que al abrirlo quieran, ¿verdad?, apoyarse sobre ellos y sufrir alguna potencial lesión.
Siempre cuando nosotros utilicemos el área de la cocina debemos anunciarlo, ¿verdad? Explicarlo, decirlo a otros miembros de la casa, de los miembros de la familia, porque a veces, ¿verdad? No lo indicamos y entonces las personas podrían pensar que ese elemento no se está utilizando y apoyarse o tocarlo, ¿verdad? Porque no ven que esté prendido como tal o en uso. También, pues va a ser muy importante evitar, ¿no?, el uso de manteles que sobresalgan o que sean, ¿verdad?, largos como tal en las mesas para que nuestros niños no los halen, ¿no?, como tal, y nos podamos nosotros mismos enredar, ¿verdad?, y sufrir una lesión por quemadura o un trauma también al caer, ¿verdad?, un elemento sobre ellos. Buscamos, ¿verdad?, que los elementos, los alimentos que son calientes puedan colocarse, ¿verdad?, en el centro de la mesa para evitar, ¿verdad?, como este tipo de situaciones. También podemos nosotros evitar, ¿no?, que cuelguen cables del hervidor, de la olla, las ollas arroceras y demás. ¿Por qué? Porque son llamativos para niños, ¿verdad? Y entonces, pues, el ver este cable puede invitarles a que toquen, a que jalen y a presentar algún tipo de lesión. En general, pues se buscaría que los alimentos no deban ser servidos cuando están, ¿verdad?, aún con la mayor temperatura, que pudiésemos dejar, ¿verdad?, que se puedan como enfriar un poco, y si necesitamos transportar algunos de ellos, en especial, ¿verdad?, bebidas calientes, pudiésemos utilizar, ¿verdad?, elementos, vasos, tazas que tengan tapa para poder hacer como ese transporte, ¿no?, como un poquitito más seguro y que se puedan ingerir también de una forma más segura. A nivel del uso del microondas, que es muy importante, ¿verdad? En nuestras instituciones pudiesen haber niños o nosotros mismos, ¿verdad?, que debemos manipularlo, pues en primera instancia tener en cuenta que todo alimento, ¿verdad?, que nosotros vayamos a calentar, pues debe tener una tapa, ¿verdad?, pero debe estar, ¿no?, a seguridad suelta esa tapa para que no vaya a explotar ese recipiente dentro de. Entonces, pues, cubrir el container, ¿verdad?, que se vaya a utilizar. También debemos entender que, aunque muchas veces nosotros podamos ver, ¿verdad?, partes de los alimentos que están tibios, podemos encontrar, por ejemplo, como en repostería, ¿no?, que el centro o el contenido puede haberse calentado muchísimo y al momento de morderlo, por ejemplo, pudiesen quemarse las personas con jaleas o con caramelo, ¿verdad?, o según el tipo de alimento. También cuando se manipule el horno microondas, lo que buscamos es no tener, ¿verdad?, en brazos a nuestros niños para evitar, ¿verdad?, algún tipo de lesión. En el caso de los menores de 7 años, ¿verdad?, pues están en mucho más riesgo cuando utilizan un microondas, deberían no utilizarlo, ¿verdad?, deberían pedir la ayuda o guiar nosotros a los adultos para que se puedan, ¿verdad?, como evitar que ellos los utilicen. Los niños, pues en general, se busca de que sean lo suficientemente altos, de manera que la cara de ellos no quede, ¿verdad?, directamente a la altura del microondas, porque esto, ¿verdad?, pues los expone a una lesión por quemadura al momento de abrir con el vapor, ¿verdad?, o porque explote ese alimento, ¿verdad?, que se tiene contenido y que se está calentando. Y en general, ¿verdad?, pues evitar que nuestros niños deban manipular, ¿verdad?, como los niños menores de 7 años que utilicen, ¿verdad?, el microondas para hacer como el calentamiento de estos de líquidos en general. En el baño, pues hay una particularidad, ¿verdad?, muy importante, y es cómo nosotros preparamos el baño en el caso, ¿verdad?, de que haya que bañar a los chicos. Lo primero y muy, muy importante es que no debemos transportar agua caliente o ningún elemento caliente, ¿verdad?, por toda la casa como tal, porque ya sabemos que nos podemos chocar, ¿verdad?, podemos encontrarnos con ellos y pues hacer como esa lesión, ¿verdad?, o ese vaciamiento de ese líquido al tener el choque con un adulto o con nuestros niños. Cuando se prepara el baño de los niños, ¿verdad?, entonces lo que vamos a hacer es que en el recipiente donde se va a contener el agua, podamos colocar primero el agua fría y luego vamos a ir, ¿verdad?, colocando el agua caliente de una manera pausada para ir previendo si está ya lista la temperatura del agua. ¿Por qué? Porque en general, ¿verdad?, podríamos tener en la preparación del baño el agua, ¿verdad?, primero a veces, ¿verdad?, se prepara todo el agua caliente y luego vamos aplicando el agua fría. Y entonces uno mete la mano, ¿verdad?, palpa y está tibia. Y uno dice, ya está lista. Pero el agua caliente
¿verdad? Se mantiene más en esa parte inferior. Por lo tanto, ¿verdad? Cuando tal vez ya el niño o la persona va adentro de la tina, pudiese estar mucho más caliente abajo, puede quemarse en sus piecitos o zonas genitales al momento, ¿verdad?, de colocarlo dentro de la tina. Por lo tanto, entonces primero colocamos el agua fría y luego vamos a ir aplicando, ¿verdad?, paulatinamente el agua caliente. Si nosotros estamos hablando de que el agua caliente, ¿verdad?, en contenedores se mantiene más en esa parte inferior, no deberíamos entonces utilizar este tipo, ¿verdad?, como de espumas, ¿no?, que venden, o trapos, o cualquier otro tipo de asiento, sillín, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos puede mantener, ¿verdad?, allí el agua caliente y entonces presentarse una lesión por ese líquido, pero también una lesión por contacto directo. ¿Por qué? Porque la espuma absorbe esa agua, ¿verdad?, como tal, y entonces pues cuando se coloca el niño tal vez puede no percibirse, ¿verdad?, que está caliente esa superficie, esa espuma, ese paño que estaba en la base, y sufrir una lesión, ¿verdad?, como tal nuestros chicos. Y por supuesto que al momento del baño a ninguno de los niños se les debe dejar, ¿verdad?, solitos como tal, por el riesgo no solamente de lesión y de quemadura, sino también de ahogamiento, entre otros. En cuanto a las quemaduras eléctricas, ¿verdad?, ahora se hablaba de cuáles serían de alto y de bajo voltaje, pero específicamente, ¿verdad?, esto nos lleva a nosotros a ver y a observar que a nivel de las quemaduras por bajo voltaje, revisemos los enchufes o tomas corrientes, ¿verdad? Veamos si tenemos en las computadoras, en los electrodomésticos, en otros elementos que se utilicen, ¿verdad?, en la institución, si tenemos en buen estado esos cables, si hay cables pelados y demás. ¿Por qué? Porque estos pudiesen ser tocados por los niños, ¿verdad?, y sufrir o presentar una lesión, ¿verdad?, por quemadura, o pueden llevarlos a la boca para morderlos y sufrir una lesión. Y en el caso, ¿verdad?, pues de nuestros jóvenes, pues hacer como esa claridad de que al ser quemaduras de alto voltaje, ¿verdad?, muchos de ellos pudiesen ir a subirse al árbol, por ejemplo. Entonces hay que estar, ¿verdad?, como mucho más observadores de esto, o pudiesen intentar volar cometas, por ejemplo, o tocar algún tipo de cable, o algo se quedó enredado en el cable como tal fuera de casa, y por lo tanto, ¿verdad?, pues presentar una lesión pues por un tipo de quemadura eléctrica. Es muy importante, ¿verdad?, poder nosotros instalar tapas sobre las tomas corrientes o los enchufes. Existen pues muchas opciones, ¿verdad?, y está descrito que casi el 55%, ¿verdad?, de potenciales lesiones por este tipo de quemaduras pues se disminuyen cuando nosotros los tapamos o colocamos algún tipo, ¿verdad?, de adaptación o de tapa específica. También hay que evitar, ¿verdad?, que nosotros podamos, por ejemplo, manipular algún tipo o hacer algún tipo de reparación y demás, ¿verdad?, delante de los chicos, porque los chicos van a estar, ¿verdad?, observadores tal vez de que si papá, mamá, la educadora, este adulto hizo eso, yo también lo quiero, ¿verdad?, como tal, manipular. Y hay otra cosa importante, y es que muchos de nuestros niños, ¿verdad?, pues por ese tipo de pensamiento que tienen, podrían observar que esa plancha tal vez que utilizan en casa, ¿verdad?, o que observan a este adulto manipulando, me la atención porque sale humo. Entonces puede ser un barco, puede ser un auto, puede ser algo, un cohete porque es plateado, porque tiene colores, porque se ve el agua, ¿verdad? Entonces los niños pudiesen interpretar que esos elementos, ¿verdad?, son para poder ellos jugar o interactuar, y pudiésemos nosotros dejarlos, ¿verdad?, por ahí al acceso de ellos, y por lo tanto sufrir lesiones por quemaduras, o incluso en muchos adultos también no sabían que ese elemento, ese electrodoméstico se había utilizado, y entonces, ¿verdad?, sufrir una lesión. Por lo tanto, los niños no deberían jugar con las planchas, no deberían jugar, ¿verdad?, con este tipo como de electrodomésticos que representan un potencial riesgo como tal, ¿verdad? Y por supuesto, cuando se utilicen, no, además de que se hagan, ¿verdad?, alejados de ellos, podamos luego, mientras se enfrían, pues que estén, ¿verdad?, en otra área específicamente, ojalá, ¿verdad?, donde los niños o jóvenes pues no tengan el acceso. No se deben, pues en general, ¿verdad?, tocar ni manipular los enchufes ni electrodomésticos, ¿verdad?, con las manos húmedas. El baño, en el caso de las actividades que se realizan en el baño, pues hay que estar muy claros de que no deberían haber cables o electrodomésticos, ¿verdad?, en esta parte. ¿Por qué? Porque en el baño muchas veces están descalzos los niños y adultos y pudiesen sufrir, ¿verdad?,
lesiones por quemaduras, ¿verdad? Eléctricas o descargas eléctricas también. Evitar, pues, en general, ¿verdad? Sobrecargar las tomas o los enchufles o estas regletas, ¿verdad? Que utilizamos, porque pues no solamente nos exponemos a que se sobrecargue, ¿verdad? El fluido, a que haya tal vez un incendio, ¿verdad? Por algún corto eléctrico, o un corte, ¿verdad? Como tal, sino que también pues hayan o se puedan dar, ¿verdad? Daños en esos electrodomésticos como tal. En cuanto a las quemaduras térmicas por llamas o por fuego, ¿verdad? En general, o altas temperaturas, pues es muy importante que todo lo que son cerillos o fósforos, candelas, entre otros, deban estar, ¿verdad? Siempre bajo llave, alejados, ¿no? Del acceso tanto de los niños como de los jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces, ¿verdad? Pues disminuimos como un poquitito la supervisión con los jóvenes o con nuestros adolescentes y lo que sucede es que tienen acceso a la llave, saben dónde se guarda y demás. No solamente por ese enfoque, ¿verdad? Prohibitivo o de evitación, sino también por un enfoque más de formación, pues en explicar por qué, para qué es lo que puede suceder, ¿verdad? Cuando se manipulan esos elementos. Va a ser muy importante, ¿verdad? Que en la medida de lo posible se puedan instalar detectores de humo, ¿no? En las casas, porque pues efectivamente, ¿no? Nos ayuda como a identificar si hay fugas, ¿no? De vapor, de gases y demás, y a que podamos hacer una evacuación pronta, ¿verdad? De ser necesario de los hogares, ¿no? O de la institución en la que estamos con nuestros chicos. Cuando se use la plancha de ropa, se recomienda que no recarguemos en el depósito de agua cuando está enchufada, ¿verdad? O conectada a la toma de luz o la toma eléctrica, porque tenemos, ¿verdad? Riesgo de presentar algún tipo de lesión por quemadura, en este caso eléctrica, ¿verdad? También no dejar la plancha encendida mientras están haciendo otras cosas o al alcance de los niños. ¿Verdad? Recomienda evitar enrollar el cable alrededor de la plancha cuando aún esté caliente, ¿verdad? Y que el cable de la plancha en general tiende a ser como muy propenso a estropearse. Por lo tanto, ¿verdad? Pues es aconsejable siempre, ¿verdad? Proveerles como de ese seguimiento y de ese mantenimiento. Nosotros recomendamos, ¿verdad? Evitar el uso de candelas en los pasteles de celebración o en los queques, o a veces también se colocan como algunos artefactos como con pólvora luminosa, ¿verdad? O así, como tipo chispitas, como, ¿verdad? Y estas, pues evitarlas porque hemos tenido, ¿verdad? Niños con quemaduras justo el día de su cumpleaños, como tal. Entonces, porque, ¿verdad? Al estar en contacto con la candela, perdió su ropa y demás. Entonces, pues, ¿verdad? Sugerimos el evitar este tipo como de candelas, ¿no? En estas celebraciones pueden haber 1000 celebraciones más para poder apagar, ¿verdad? O en donde se piensa que hay que pedir un deseo como tal, pues puede ser soplando, entre otros. Cuando en las casas, ¿verdad? Se cocina con gas, ¿verdad? Entonces esas bombonas o esos tanques de gas deberían estar siempre, ¿verdad? Con un mantenimiento y con el sistema, ¿no? de seguridad en muy buen estado. Una vez que se termine de cocinar, pues hay que apagar el interruptor o cerrar la llave, ¿verdad? De paso. Y pues en la medida de lo posible, ¿verdad? Ese tanque debería estar fuera, ¿no? De la cocina o donde se preparan los alimentos para evitar, ¿verdad? Que si hay alguna fuga como tal, pues pueda explotar. En general, pues ya se mencionó, ¿verdad? El uso de, como todas las medidas de prevención para que los chicos no utilicen, no manipulen pólvora. Incluso nosotros, los adultos, tampoco deberíamos, ¿verdad? Manipular ningún tipo de pólvora, solamente, ¿verdad? Pues en las áreas que están autorizadas y por empresas o personas que están capacitadas, ¿verdad? Para esto. Hay también algunos otros como factores que hay que prestar atención, por ejemplo, estos elementos como estas pistolas son para manipular la silicona caliente, porque pueden ser potenciales, ¿verdad? Factores de riesgo, la boquilla se calienta o cualquier otro elemento, ¿verdad? Que nosotros manipulemos en donde se calienten ciertas partes de estos elementos, también
las planchas de pelo, rizadores, ¿verdad? Pueden ser potenciales factores que si no le damos el manejo adecuado, el resguardo una vez que se tiene que enfriar y demás, pues nuestros chicos se pudiesen lesionar. Y también, pues ahora, ¿verdad? Hay mucho más acceso no solamente a máquinas, sino a bicicletas y a otro tipo de elementos deportivos o incluso, ¿verdad? Las zonas de trabajo en casa, pues ahora, ¿verdad? Hay que compartir espacios, ¿no? De trabajo y de vivienda, por lo tanto, pues va a ser también importante hacer como ese chequeo porque en estos elementos se calientan partes de ellas y pudiesen generar quemaduras por contacto, quemaduras por fricción, entre otras. Viniendo ahora la época navideña, pues va a ser muy importante, ¿verdad? De que nosotros chequemos ese cableado, ¿verdad? De si está descubierto, si está, no sé, roto, pelado, de no recargar, ¿no? Como tal, las tomas de luz. Ante el exceso de cable, pues la idea es poderlas, ¿verdad? Atar como ese cable para que no quede nada como sobrante y que podamos, ¿verdad? Pues hacer como la primera revisión y también el mantenimiento a todos los juguetes que sean electrónicos, ¿verdad? O que utilizan alguna pieza para evitar pues esos signos de desgaste que luego pues puedan, ¿verdad? Generar chispas, un incendio o una lesión o un tipo de quemadura, ¿verdad? Química incluso en nuestros chicos. Va a ser también muy importante que en nuestros hogares y en nuestras instituciones podamos tener un plan, ¿no? Claro, determinado de cómo vamos nosotros a actuar si puede presentarse un incendio. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Por dónde tenemos que salir? Practicarlo como tal, ¿verdad? Tener siempre dos salidas identificadas en la institución, en el hogar o en donde nosotros nos encontremos, tener claro de que si algo sucede, entonces esta es la vía de salida o esta otra y todos nos vamos a encontrar en un punto en específico, ¿verdad? Practicar el plan, tenerlo, ¿verdad? Visualmente claro, remarcada las zonas también de salida. Si hay ausencia de luz, entonces pues que estas señalizaciones pues sean, se me olvidó el nombre, reflectivas, ¿verdad? Y que puedan entonces pues fácilmente los chicos y todos identificar por dónde salir, porque ¿verdad? Cuando se presenta una situación de fuego, ¿verdad? Estructural, pues se busca que todos podamos mantenernos agachados porque abajo está un poco, ¿verdad? Menos caliente el aire que nosotros necesitamos. Muchos de estos factores de combustión van a estar hacia arriba, entonces nos permite, ¿verdad? Como tener esa posibilidad de poder salir. Ojalá si tenemos acceso a un trapo húmedo, poderlo colocar sobre nuestra nariz, ¿verdad? Debemos primero pues tratar de escapar o de salir del área y luego avisar, ¿verdad? En general pues no se invita a que se abran puertas y demás, sino antes de abrir una puerta poder como tocar, saber si se ve luz, si está caliente, ¿verdad? Como el llavín, si podemos abrir o no, porque a veces cuando se abren las puertas o se abren las ventanas, lo que hacemos es que aumentamos o avivamos el fuego y entonces, ¿verdad? Pues hacemos el efecto contrario. También si nosotros, por ejemplo, se rompe una ventana, pues tener en cuenta que hay que evacuar como tal, porque pues estas llamas, ¿verdad? Se pueden aumentar, ¿no? Como tal. O si tenemos la posibilidad de cerrar, pues podemos entonces como tal, ¿verdad? Evitar que se aumente como tal el fuego. Siempre pues va a ser también muy importante que mientras podemos nosotros ir haciendo la evacuación, pues se pueda llamar a la estación de bomberos o al servicio, ¿verdad? Del 911 de emergencias para que nos puedan, ¿verdad? Como orientar, saber y poder enviar la ayuda necesaria y siempre se recomienda no regresar, ¿verdad? Al hogar o a la institución o al área de la cual uno ha evacuado. Y muy importante, pues la prevención, ¿verdad? De quemaduras por el sol. En general, asumimos que al estar dentro del hogar no debemos aplicarnos bloqueador y eso es un mito, ¿verdad? Y la realidad es que debemos en todo momento aplicarnos bloqueador solar. El bloqueador tiene una característica que debe ser pues mayor a 40, ¿verdad? En protección. En interiores pues debemos aplicar el bloqueador cada 3 horas. Si nosotros salimos deberíamos, o en exteriores, aplicarlo cada 2 horas. El uso del bloqueador pues puede, ¿verdad? En algún momento tener la característica, ¿verdad? De que
si se expone como al agua o al sudor, pues pierde su efecto. Usar gorro, sombrero, lentes, ¿verdad? Usar incluso a veces, ¿verdad? Ya hay muchas prendas que traen ya esta protección solar y esto pues va a ser muy importante, ¿verdad? Con nuestros niños para tener esta cultura también de prevención y de cuidado hacia la piel. ¿Quiere pasar? Ok. En cuanto a la prevención en el almacenaje de gasolina, tal vez en las áreas, ¿verdad?, en donde nosotros podamos estar, pues, en primera instancia, pues, la gasolina como tal, ¿verdad?, al no estar bien almacenada, puede estar, ¿verdad?, mucho más factible de que explote el recipiente o el área en donde pueda estar. Es preferible no almacenar, ya si se debe como tal almacenar por mantenimiento en la institución y demás, pues guardarlo en recipientes donde pues las características sean metálicas, ¿verdad? Mantener siempre bien sellados los recipientes, ¿no? Guardarlos en áreas que sean ventiladas, porque pues la característica de la gasolina, ¿verdad? Es que digamos como los gases, ¿verdad? Que ella produce, pues fácilmente pueden generar combustión, ¿verdad? Tener mucha más precaución si hay adolescentes o preadolescentes en casa, porque van a estar, ¿verdad?, mucho más queriendo ir a utilizar, bien sea la gasolina, bien sea el querosene, por ejemplo, el alcohol y demás como tal, ¿verdad? Y que la gasolina, pues, se va a tener en la institución o en casa en el sentido de que, pues, bien sea para utilizarla, ¿verdad?, en el funcionamiento de un motor, de una herramienta, de un de un equipo, ¿verdad?, de mantenimiento y nada más. No se debe tener para otras, ¿verdad?, como tareas. El doctor Siri ahora nos estaba explicando, ¿verdad?, sobre los primeros auxilios y entonces, pues nada más para recordarles el primero, ¿verdad?, en cuanto a primeros auxilios en quemaduras con líquidos calientes, enfriar, ¿verdad?, por 10 minutos, retirar, ¿no?, las prendas, cubrir con un paño o una sábana limpia y luego, ¿verdad?, pues hacer esa comunicación al 911 para poder trasladar al centro de salud mucho más cercano, ¿verdad? En cuanto a los primeros auxilios en quemaduras de ropas, ¿verdad? O que están en llamas, entonces recordemos detenernos, tirarnos al suelo y rodar, ¿verdad? Pues cubriéndonos la cara con las manos de tal forma pues que se pueda como aplacar, ¿verdad? Ahogar, acabar, ¿no? Esta llama. Y también, ¿verdad? Cuando la persona pues está en el piso, pudiésemos utilizar algún tipo como de frazada, ¿verdad? Como para pues acabar la llama, ¿no? Que empieza como a tomar, ¿no?, como mayor fuerza. También, ¿verdad? En el caso de las quemaduras químicas, pues el retirar a veces, ¿verdad?, las prendas de vestir, es mejor como cortarlas, que a veces hemos visto que en la casa o en la institución, ¿verdad?, cuando cae algún químico, tal vez en la ropa, cuando levantan la camisa, ¿verdad?, esa lesión, perdón, ese producto pasa a otros lados de la cara, ¿verdad? O del cuerpo, del pelo, de manos. Entonces, pues la idea sería como utilizar, ¿verdad?, tijeras para poder ir quitando como esa prenda y pues cumplir los pasos que ahora nos comentaba, ¿verdad?, el doctor Siri. Y en el caso, ¿verdad?, pues recordar de los primeros auxilios en quemaduras eléctricas, pues va a ser muy importante, ¿verdad?, el desconectar esa corriente eléctrica, retirar a la persona de la red y utilizar siempre materiales que sean no conductores, avisar inmediatamente al 911 con el objetivo, ¿verdad?, de que puedan venir los especialistas en cualquiera de estas condiciones o que nos puedan ir guiando, ¿verdad?, para podernos trasladar al centro de salud. Les agradecemos mucho por el tiempo, ¿verdad? Si tienen algún tipo de pregunta, pues ustedes nos indican, por favor. Y pues queríamos también, ¿verdad?, mostrarles que dentro de las acciones de prevención, pues la parte de divulgación, de comunicación, ¿verdad?, y de socializar pues las estrategias o las recomendaciones, pues es una de las tareas, ¿verdad?, que nosotros adelantamos en conjunto con ASOQUEM y ASOQUEM, ¿verdad?, en conjunto con la Unidad de Cuidado Integral de Quemaduras del hospital, pues tienen su página en Facebook, ¿verdad?, en la cual los invitamos a que puedan conocerla, se puedan hacer amigos de nosotros, ¿verdad?, para pues a través de esta comunidad pues tener esta red de apoyo y poder difundir el mensaje de prevención. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda o pregunta. Muchas gracias, Máster Parra, por estos aportes tan valiosos. Y pareciera que no hay consultas como tal, si hay mensajes de agradecimiento en el chat por esta exposición tan valiosa. Y bueno,
Entonces, súper agradecidas por esta intervención. Vamos a darle la palabra a la niña Cintia. Hola, gracias. Un poco consecuente con el tiempo, ¿verdad? No sé si están viendo mi pantalla, solo me avisan si ya están viendo por ahí la presentación. Sí, son son 4 diapositivas y solo para agradecer a cada uno de ustedes que hoy abrió este espacio a través de la pantalla. Creo que el internet no nos está ayudando mucho ni de un lado ni de otro, pero bueno, vamos a hacer los esfuerzos. Agradecer a esta alianza tan grande que hemos tenido con la Red CUDI y UNICEF desde hace tiempo atrás, ¿verdad? Y llevar este mensaje. Un mensaje de prevención que hoy quiero decirles a cada uno de ustedes que está ahí, que se han convertido en parte de nosotros, que son monitores de prevención. Esta inducción es lo que queremos. ¿Qué significa monitores? Es llevar, es multiplicar, es decir, vamos a decirlo en términos coloquiales, como decimos los ticos, es cacarear este mensaje, es decirlo una y otra vez. Y bueno, de docente a docentes, porque les cuento que tengo 32 años de ser docente y de ahí pues también dentro del área hospitalaria, de ahí surgió el que yo esté hoy frente a ustedes como presidenta, porque trabajé muchísimos años y lo sigo haciendo con los niños de lesiones de quemaduras. Hemos creado una serie de estrategias. Hoy, de docentes a docentes y de otros profesionales que nos pueden estar escuchando, les digo que el mensaje tiene que ir a los niños y niñas menores de 4 años, a sus familias sobre todo, para la prevención. Somos las personas adultas a que nos toca prevenir. ¿Y qué más? Usar el color amarillo. El color amarillo es símbolo de prevención en un semáforo y ahora en parte de la prevención de quemaduras infantiles. Tenemos, por ser niño pequeño, algunos elementos para utilizar. Tenemos a Nonu, que es nuestra mascota, y a sus amigos. Todo esto lo pueden encontrar en cada una, así como lo dijo Gina ahora, en nuestra red social de la Unidad de Cuidado Integral de Quemaduras, así se ubican en el Facebook, ¿verdad? Con este valioso aporte. Nos preguntaban de materiales, nos preguntaban de qué hacer con los niños pequeños. ¿Qué más? Como lo decía el doctor Siri y Gina, son niños curiosos y así tiene que ser, que ellos mismos aventuren, pero el adulto a la par. Un niño pequeño no previene, un niño no mide el riesgo. Ahí tenemos que estar con ellos una y otra vez. Y aquí en sus pantallas y en los materiales que les vamos a facilitar están muy importantes, aparte de todo lo que puedan encontrar en nuestro Facebook. También hace un tiempo atrás, la UNICEF nos hizo una gestión familiar de riesgo de quemaduras para usarla los profesionales que queremos dar el mensaje sobre prevención. También tenemos un test seguro que podemos ir haciendo y chequeando en nuestra casa. Estrategias como tener un mapa de nuestra casa, de nuestra cocina, para ver el riesgo. Ahí podemos poner señales amarillas para que un niño, definitivamente el mensaje de hoy es no entra a la cocina el niño. Podemos de alguna u otra forma hacer estrategias de independencia y de autonomía con niños pequeños, pero no cocinando. Podemos hacerlo con cosas frías, como con una tortilla y también frijoles, que ellos aprendan a hacer algunas meriendas saludables, ¿verdad? Pero no cuando hay de por medio algo caliente. Entonces, hoy llegamos a ustedes, hoy estamos con ustedes y ustedes con nosotros. Hoy nuestro objetivo es llevar este mensaje de quemaduras a través también de una guía de prevención que fue elaborada precisamente para este objetivo, en donde se puede reflexionar, analizar con cada uno de ustedes. Ustedes que están ahí a la par de ellos y que son figuras importantes. La maestra es una figura importante. El papá, la mamá es una figura importante. Así que el llamado hoy es a ustedes a crear esa conciencia de prevención que no le toca al niño, le toca al adulto que acompaña, al papá, a la mamá, al abuelito. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué queremos con ustedes llevar este mensaje de cierre? Con todo lo que escuchamos del doctor Siri,
Todo fue real, las fotos, lo que tenemos, las investigaciones, las estadísticas. Y hablando de estadísticas, 341 niños en hospitalización en el año 2020. Así cerramos. Y ya el doctor nos dio unas proyecciones. Y quiero decirles que este número es solo de hospitalización. Tenemos un grupo igual que llega a la consulta externa, así que podemos andar rondando los 600 niños aproximadamente al año, con lesiones graves, con lesiones que nos llevan a un tema de salud pública, porque también es una parte económica que invierte el país y la Caja Costarricense Seguro Social en toda la atención de estos niños, porque algunos entran por 7 días, otros por 1 mes, otros por 6 meses, y su rehabilitación es de 2 años a 10 años con toda su etapa de desarrollo. Así como ven, es una situación que nos compete a todos los costarricenses, a todas las instituciones públicas y privadas para unirnos a este llamado. Ustedes van a tener la guía, ustedes van a tener los materiales, cuenten con la SOQUEN, cuenten con el Hospital de Niños y cada uno de los especialistas en lesiones de quemaduras que estamos al servicio de los niños, las niñas y de las familias de todo el país. Hay un video que también quiero compartirles en el chat en donde preguntaban, ¿cómo hablarle a un niño? Bueno, al niño se le habla jugando, al niño se le habla a través de la música, a través de los títeres, a través de ese ejemplo que podamos dar los adultos. Y definitivamente cierro con decirle que una quemadura no es un accidente, es falta de prevención. Prevengamos, se puede prevenir, se debe prevenir y nos toca a nosotros los adultos. Así que gracias a todos y los materiales de SOQUEN están para los niños, niñas y familias de este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, niña Cintia. Y bueno, ya estamos cerrando la actividad, pero queríamos hacerles una muy cordial invitación porque el próximo 20 de noviembre es el Día Mundial de la Niñez y nos encantaría que se puedan sumar con nosotras y nosotros a esta celebración. Desde UNICEF se está organizando una actividad sumamente hermosa y quisiéramos que las niñas y los niños que asisten a la red puedan ser parte de ella. Entonces les vamos a contar qué tendrían que hacer. Bueno, la idea es que puedan participar de distintas maneras. Por ejemplo, pueden hacer actividades en sus centros infantiles, pueden hacer murales móviles, donde las niñas y los niños se imaginen el mundo post-COVID, que ya estamos aquí a la vuelta. Ya ayer nos anunciaron que vienen vacunas para las niñas y los niños de 5 a 11 años. Entonces, ¿cómo quieren nuestras niñas y nuestros niños que sean estos espacios? ¿Cómo quieren vivir? ¿Cómo quieren estudiar, jugar, disfrutar? Quisiéramos hacer eco de sus voces y pues para eso necesitamos de que nos ayuden a hacer llegar las fotografías que realicen de estas actividades en sus centros infantiles antes del 19 de noviembre por 2 vías. Una, por el correo electrónico de Vicky Luna, que ustedes la conocen. Ella es la comunicadora de la Alianza de Primera Infancia, UNICEF Red Cudi, ya sea al correo redcudicr@gmail.com o bien al WhatsApp 8714-3454. Esto para que UNICEF pueda hacer esta recopilación de todas las voces de las niñas y los niños de sus centros infantiles y estarlas publicando en ocasión de esta celebración. Por favor, usar este color que estamos viendo acá en la diapositiva, un color cian o celeste, que es el color que utiliza UNICEF. Y bueno, las estaríamos publicando obviamente siempre con la autorización de las papás, los mamás y las personas responsables. Será el avisito parroquial que les queríamos dar antes de cerrar el webinar. Y bueno, agradeciéndoles profundamente a las personas especialistas de SOQUEN que tan gentilmente han venido a compartir con nosotras y nosotros el día de hoy. Vamos a estarles haciendo llegar estos materiales tan valiosos y bueno, con muchísima emoción de saber que cada vez somos más
las instituciones, las empresas, las alternativas que nos sumamos a este mensaje de prevención y protección de la infancia que está en nuestro país. Que pasen una maravillosa semana y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias.